Bienvenidos a Protagonistas. El mundo toma algunas veces hacia la derecha, otras veces hacia la izquierda, otras veces hacia el centro. En la política global, en la política nacional tenemos unos enredos que a veces no comprendemos, y en la regional es todavía más difícil porque los problemas son muy concretos y muy directos. Es por eso que yo me quiero reunir con alguien que fue representante a la Cámara por el Centro Democrático y que probablemente decida aspirar hacia la hacia la gobernación del Meta, a ser gobernador del Meta. Se trata del doctor Fernando Sierra Ramos. Doctor, bienvenido a Protagonistas. Muy amable, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, ustedes hicieron un ejercicio de gobierno siendo oposición. Ser oposición implica no contar con recursos, tener a todo el mundo con la expectativa de qué me va a dar, qué me va a regalar, porque es el concepto que tiene aquí el votante. ¿Cómo fue ese ejercicio de hacer oposición y tener en contra a todo un gobierno? Bueno, definitivamente es muy difícil. Yo digo coloquialmente que nosotros no tuvimos ni el administrador del conjunto cuando estuvimos en los 4 años en la oposición, pero fuimos un partido absolutamente disciplinado. Las iniciativas gubernamentales las acompañamos en la medida que ellas coadyuvaran o fueran de progreso, que fueran de emprendimiento, etcétera, etcétera. Tuvimos una diferencia muy grande con todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Fue digamos que fue nuestro espacio donde tuvimos el mayor número de diferencias. Luchamos mucho porque aquellos actores armados no llegaran sin un solo voto al Congreso. Hicimos toda ese proceso, lo vivimos y fuimos absolutamente claros en que pues, no queríamos dos tipos de justicia. En la legislatura pasada, pues evidentemente no hablábamos nunca ni concibimos nunca la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy es un tema de todo lo que es digamos que una agenda de gobierno ahorita con el tema de las objeciones. Pero creo que en medio de todo lo que se viene en los avatares de la política, el estar en esa oposición nos permitió tener unas posiciones claras frente al país. Es el resultado, es el coletazo del plebiscito que finalmente ganamos contra todo pronóstico y que se vio evidenciado después, pero que desafortunadamente no se expresó de acuerdo a los mismos acuerdos de La Habana. Entonces, difícil, porque en iniciativas gubernamentales fue muy difícil sacar proyectos. Con todo y eso, hicimos una oposición reflexiva con argumentos. Como miembro de la Comisión Quinta logramos un tema para incentivos en todo lo que tiene que ver con fertilizantes. Logramos detener el tema de la Macarena, hicimos el debate de los crímenes ambientales de las FARC. Estuvimos muy pendientes de todas las iniciativas que tuvo el partido como partido y que finalmente fueron ley de la República. Congreso Visible nos cataloga como el representante de la Cámara número 16 en 362, debido a los proyectos de ley, debido a las ponencias, debido a los debates de control político y demás. Bueno, hacen ustedes un ejercicio, logran ganar en las urnas una propuesta de no a esos acuerdos de paz en las condiciones que se estaban planteando, que es algo que la gente a veces confunde con decir no estoy de acuerdo con la paz, era eso. Sin embargo, el gobierno logró mediante otros mecanismos imponer lo que habían decidido en La Habana. Con estas nuevas reglas de juego que dejó el gobierno ya amarradas a 12 años algunas y con la presión internacional, realmente ¿cómo quedaron las cuentas? ¿Sí se puede echar algo para atrás o ya estamos simplemente viendo que la situación tendrá que asumirse tal y como la planteaba el expresidente Santos, de tragarse el sapo? Es difícil, pero es inevitable. Digamos que en su momento se hizo todo el trámite.
El plebiscito lo ganamos haciendo puerta a puerta el ejercicio. Teníamos diferencias diametralmente opuestas, por ejemplo, en el tema de los militares, en el tema de las víctimas. Nos opusimos a que los delitos de lesa humanidad fueran tratados como conexos al delito político. Digamos que hay muchas de las objeciones, pero dentro de la misma estructura de lo que dijimos que no nos parecía, también entendimos que había cosas que eran buenas, o sea, no nos podían estigmatizar que éramos enemigos de la paz. Nosotros fuimos enemigos de ciertos puntos, de hecho, que la resuma el presidente Duque ahora a través de las objeciones que presentó, estamos hablando ya de esta legislatura, y que es totalmente coherente con el discurso que teníamos en la legislatura pasada frente a los mismos puntos: el delito conexo al delito político, el tema del narcotráfico, el tema de las víctimas, el tema de los violadores, secuestradores, etcétera, de niños, que no podían meterse dentro de la misma bolsa de la persona que se va a robar una bicicleta o que atraca un banco, y que este país no estaba para dos tipos de justicia, una hecha como el sastre a la medida para los señores de las FARC, y ese es el gran sapo que tocaba tragarse. Pero la historia nos está dando la razón en muchas cosas. Hoy tenemos al paisa refundido, prófugo, tenemos al señor, el que está con él, se me olvida el nombre, Romaña perdido también en el mismo tema, y tenemos un poco de personas que están metidas en esa justicia, y ya denunciamos, y no, ni siquiera nosotros, de gente que se quería colar dentro de esa misma justicia especial para la paz, en donde tajantemente usted iba y decía: hombre, yo estoy arrepentido, yo voy a reparar las víctimas, entonces voy a hacer la iglesia de Bojayá, por darle un caso absolutamente dantesco, cuando les meten cilindros bombas y vuelan 114 personas. ¿Hasta dónde eso es reparación? ¿Hasta dónde eso es el hacer digamos, a las víctimas que sientan reparadas? Pues eso nos estamos dando cuenta aquí durante el transcurso de lo que ha avanzado el proceso y cómo está ahora, ¿no? Bueno, en el caso de que usted llegara a la gobernación del Meta, usted tendría aquí que trabajar con 3 zonas veredales. Usted ya ha estado en esa zona, se ha reunido con estos jóvenes que, siendo de la base, finalmente no tienen responsabilidad real en el conflicto, porque muchos de ellos fueron niños que llegaron allí llevados sin plena conciencia. Venga, frente a eso nosotros tenemos una concepción clara de lo del conflicto. Una cosa son las bases, y como lo dice usted acertadamente, fueron los muchachos que con ocasión del conflicto fueron llevados, inclusive contra su voluntad y demás, a ser parte de ese mismo conflicto. Esas bases sí, finalmente toca reinsertarlas, toca brindarle todos los procesos que el aparato del Estado le está dando a ellos. Pero aquellos cabecillas que fueron los que reclutaron, los que trajeron, que inclusive todavía tenemos al señor Gentil Duarte por allá del Frente Primero refundido y haciendo las mismas acciones de boleteo, de extorsión, etcétera, etcétera. Es que hemos paseado todavía de todo el departamento, y en Vistahermosa estuvimos hace 15 días y todavía encontramos zonas en donde la margen izquierda del Ariari es una... De hecho, viéndolo con los candidatos políticos a hoy, hablan de la margen derecha del río y de la margen izquierda, y son casi 2 tipos de campañas. Entonces yo decía, el mejor estilo de conejo en La Guajira, el célebre conejo en La Guajira, pues yo no sé si qué candidato para utilizar un término coloquial, con las cleillas bien puestas, vaya a Puerto Rico con el estandarte del Centro Democrático a ir a pelearle una curul de la otra ribera del río, para tratar de buscar el favor y en democracia lograr una alcaldía. En ese sentido, son 2 cosas diferentes. Creemos absolutamente que esos guerrilleros rasos deben estar en los procesos de reinserción, pero estos cabecillas que fueran los articuladores de todo ese proceso, pues sí tienen que tener un trato diferente. Eso no es justicia, verdad, reparación y no repetición, así como suena tan bonito. Eso debe ser
amarrado a todo el tema de víctimas, a todo el tema de niños, a todo el tema de bienes. Cada vez encontramos que estos señores nos echaron un cuento chino y nos dijeron que eran al mejor estilo de la pobre viejecita, que no tenían nada, pero seguimos encontrándole muchas partes de las platas que nunca aparecieron. Seguimos encontrando todas las caletas de esas armas que en definitiva no eran ni los tatucos ni las escopeticas que entregaron cuando se empezó este proceso. Al lado de estas zonas de distensión, tenemos otras zonas en donde se está fortaleciendo nuevamente, o se llegó a fortalecer en su momento, ahora se está combatiendo, la producción de coca, la producción de narcóticos. ¿Usted como gobernador cree que contaría con las herramientas suficientes para combatirlas y reducir esa producción y la existencia de esos sitios a cero? A cero es difícil, pero sí tengo que decirle algo. Nosotros vamos en la misma vía de lo que va el gobierno nacional. Afortunadamente logramos tener un presidente del partido, un presidente muy cercano al departamento, y entendemos que los grandes temas de deforestación, sobre todo en Macarena, en donde usted ve unos índices, el Meta y la Macarena son de los primeros en índices de deforestación en Colombia, pero esto es porque todo este tema de los cultivos ilícitos, y lo decía coloquialmente una persona en Macarena, pues ir a negociar un kilo de base de coca en el mercado, que todavía lo siguen negociando, diferente a que usted lo llame y le diga que tiene que cultivar tantas hectáreas de plátano, de yuca, de cítricos y demás. Pues hay que decir algo que suena difícil, pero el que ha sido bandido en toda la vida, pues no lo podríamos mandar a que siembre yuca y plátano y que haga como el campesino, sabiendo pues que en términos económicos el retorno de la inversión y lo rentable que puede ser el negocio es absolutamente diferente. Creemos en la estación aérea como, sobre lecciones aprendidas, como una de las elementos que ha dado la posibilidad de erradicar muchas hectáreas. Y se ha comprobado, hay versiones de lado y lado, que evidencia que efectivamente la aspersión aérea, glifosato o no, es muy efectiva. Hemos visto áreas en donde definitivamente con la nueva estructura y los drones y la técnica y demás se pueden reducir esas hectáreas, se puede combatir, pero hoy tenemos unos índices alarmantes en donde le pasan la cuenta de cobro al presidente y le dicen, pero es que hemos aumentado en los niveles de exportación. Tenemos un elector de doble moral en algunos casos. Dice, quiero seguridad, quiero que el Estado haga presencia, pero no quiero que me fumiguen, no quiero que me controle, dejemos que la plata siga circulando por debajo de mesa. ¿Cómo convencer usted a ese elector de doble moral de que tomar esta opción también le podría convenir a él? Digamos que esto es una conjunción de muchos factores. El primero, la erradicación manual, es buena, es eficiente, pero es muy demorada y con unos riesgos muy grandes. Todavía no tenemos tampoco el inventario que los señores de las FARC nos han dicho de todas las minas antipersonales que se han encontrado, porque es asociado a los cultivos el tema de las minas. Hemos encontrado pues muchos casos en donde eso casi que son las mismas, los mismos puntos geográficos, sí. Donde se encuentra. Difícil venderle a una persona que vamos a acabar con la erradicación cuando no hay las herramientas. Hoy hay que decir que nuestro principal socio, pues evidentemente son los Estados Unidos, que son los que colocan, llámelo Plan Colombia, llámelo a través de las ayudas internacionales, llámele lo que dijo el señor Trump y demás. Aquí hay que tener dos cosas muy claras. Primero, toca acabar con los cultivos, y eso necesita acciones contundentes. No los soldados del batallón tal yendo allá a erradicar, sino necesita que vía aspersión aérea se acaben los cultivos, pero también necesitamos que ese campesino, comillas, está ya en el campo, porque tenemos campesinos de origen campesino y tenemos aquel que
que no se le puede llamar campesino porque es que cultiva coca y... Son empresarios del crimen, pero pues empresarios del campo, yo no sé si quepa el término, pero hay que darle la posibilidad vía sustitución de sus cultivos el acompañamiento del Estado. Y el acompañamiento del Estado se llama asistencia técnica, acceso al crédito, acceso a la seguridad jurídica de la tierra y acceso a todos los incentivos que pueda dar el Estado específicamente para los cultivos. La Universidad Nacional hacía unos estudios y decía que salía, o sea, producir un bulto de maíz en una de estas zonas costaba el doble transportarlo. O sea, si yo me iba a ganar 100.000 pesos por un maíz, tenía que pagar 200.000 pesos por transportarlo, sin contar lo adicional, y que en esas condiciones sería imposible. El presidente Uribe propuso y logró adelantar en algún momento el tema de los guardabosques. ¿Se podría aplicar aquí en el Meta la posibilidad de esos guardabosques con aquellos campesinos que digan, bueno, no voy a continuar con el cultivo, pero sostengan? Yo creo que el modelo fue exitoso en un más del 50%, porque esos mismos guardabosques le daban la posibilidad de cuidar las tierras, inclusive lo hicieron también en zonas de páramo para cuidar pues que no se afectara el páramo y demás. Esa es una buena iniciativa, pero vuelvo y le digo, dándole la capacidad y la posibilidad a esos guardabosques, así fuera con los cultivos de pan coger, así fuera con la posibilidad de decirle, venga, yo le ayudo con las hectáreas para que usted la cultive y para que usted haga un tema de pequeña industria, pero es lamentable que el kilo de base de coca le quepa al señor en una mochilita y que vaya y la negocia al pueblo, mientras que la carga de maíz o de lo que fuera, pues usted sabe que cogerla saqueaba tanto, que la mula le vale tanto, que el desplazamiento le vale tanto, y que adicionalmente a eso estos actores al margen no le van a dar la totalidad, y aparte de eso le van a cobrar un impuesto, o como lo quieran llamar ellos. Entonces eso hace difícil el tema así coloquialmente. Tocará otro tipo de políticas mucho más agresivas. Siguiendo con el tema de la Macarena, se está desarrollando una vía que va de Uribe Meta a Colombia Huila. Suena muy bonito, no son demasiados kilómetros realmente, pero lo que rumora la gente es que los alrededores de esa vía están siendo adquiridos por personas no de la región, sino que están llegando ahí sabiendo que viene la carretera, y pues que al no tener arraigo no tiene ningún problema en acabar con montaña y demás. ¿Qué hacer con esos nuevos propietarios que están dañando un parque que es patrimonio mundial? Pues eso tiene varios componentes. El primero es que esa vía debe haberse terminado hace, no sé, 10 años, no sé si estoy más o menos en los términos. El batallón de ingenieros llega hasta un punto porque tenía la maquinaria, estuvimos allá en San Juan de Arama, estoy muy bien hasta donde llega la carretera que conectaría eso con Colombia en el Huila. Evidentemente pues que es desviar y es darle un pulmón de salida a una cantidad de productos del área que evidentemente no que lo digamos nosotros, sino la FAO habla de la Amazorinoquía como una de las 7 reservas mundiales agrícolas. Aquí tenemos que darle un espacio. Y voy a decir algo que de pronto no suene bien, pero si estamos hablando de 17 kilómetros frente al desarrollo de toda una región que le da la posibilidad, no por esta carretera que pues esperamos que algún día la doble calzada nos dé la posibilidad de llegar allá a Bogotá con productos donde hay 10 millones de clientes potenciales para todo lo que tengamos que tener en el llano. Pero sí, si vemos la visión de campo, vea, el primer punto de los acuerdos de La Habana hablaba del crecimiento verde. Tuvimos un ministro país culebrero que decía que nos acordábamos del campesino 3 veces al día y que deberíamos, pero eso al lado del presupuesto ha sido diferente. El gobierno anterior tuvo 7 ministros de agricultura. Eso no permitía un política conductor o algo que fuera, porque cada ministro llegaba pues con unas políticas absolutamente diferentes. Hoy creo que el tema de la Amazorinoquía y todo ese tema de la tierra es un tema agrario por excelencia,
Y tenemos unas tierras que afortunadamente son bendecidas. Decía un campesino por allá en San Juan, es que yo boto unas pepas de papaya y me sale un árbol. Y es, bueno, es casi coloquial, pero es real. son unas tierras que efectivamente producen. Los asiáticos producen el 40% de lo que consumen. Entonces, no en vano, las grandes compañías están allá en el Bichada, no Poligro, y todas que encuentra uno, es porque efectivamente tenemos la posibilidad. Europa no tiene el tema de las estaciones, los Estados Unidos, a pesar de que tienen una extensión muy grande, pues sus tierras no son benignas, o producir esa misma, digamos, cantidad de productos es muy difícil, y el tema de colocar esas tierras aptas, pues es un tema bastante difícil. Ya mencionó usted las vías, entramos con esa primera vía y tenemos la capital del Meta recibiendo a todos como en un embudo y tratándolos de meter en un tubo para salir hacia Bogotá. Se plantea la posibilidad de una vía alterna de Acacías hacia Guayabetal en Cundinamarca, pero ese sector está abandonado. Se dice que serían más de 60 minutos que se ahorrarían en tiempo aquellas personas que van hacia el sur del departamento, pero no hay interés. ¿Usted estaría dispuesto a sacar adelante ese proyecto? Hombre, decirle que si tiene interés sería importante, pero primero le tengo que hacer un interrogante, o sea, una reflexión más que un interrogante. Si no hemos tenido los recursos necesarios para terminar las dobles calzadas, en el caso de lo que estamos haciendo ahorita, si nos recortaron todo lo que es anillo vial, lo que es allá Fundadores Porfía, no hemos podido terminar lo que es Pipiral Fundadores, tenemos una vía en donde, sin ser ingeniero ni arquitecto, el 64+2 se volvió célebre porque todas las veces se viene la loma por el mismo sitio, por el otro lado quebraron la Petit porque hicieron un falso túnel y les faltó un pedazo, y entonces por ahí se vino el embudo. Claro. Entonces uno no tiene que ser, digamos, para decir, hombre, ¿cuánto costará terminar el falso túnel por arriba y meterle 50 metros a lo que siempre se ha venido para tener una vía con óptimas condiciones? Y esa vía la estamos pagando usted y yo y todos los... Pero el problema es que esa vía está concesionada, así que ni usted ni yo podemos intervenir. Correcto, a 30 años la estamos pagando vía peajes. La otra vía sería departamental y usted ahí sí podría actuar con celeridad. Menciona usted las entradas de Villavicencio. Este programa, si bien va a salir en Villavicencio, va a salir en el resto del país, y la gente se pregunta por qué el afán de los gobernadores en invertirle casi que exclusivamente a la capital, dejando de lado esas otras vías que son finalmente las que traen el recurso para la capital. Entonces, la gente del sur del departamento, de Granada, de San Martín y demás, dicen, ¿por qué a nosotros nos toca pagar la construcción? Esos peajes sirven para pagar la construcción de las vías en Villavicencio si nosotros no nos beneficiamos. Y lo mismo se está planteando hacia los demás sectores. ¿Qué les diría usted como gobernador para garantizar que ese recurso realmente la gente sienta que se está invirtiendo en todo el departamento? Pues lo ideal sería que ellos sintieran como suyo la posibilidad de aportar a la construcción de esa vía, pero sí creo que para descongestionar, porque es que tenemos una sola vía que hacia el Ariari nos tiene, no sé, 15 municipios, no sé, más o menos por esa misma vía, mientras que a Gaitán pues solamente encontramos dos, o sea, ya empezamos Yopal, Villavicencio, pero el tema pasa por, vuelvo y le digo, Plan Nacional de Desarrollo y presupuesto. Uno podría decir y prometer aquí de pronto que se pueden hacer muchas cosas. Hoy lo que estamos haciendo como programa es Plan Nacional de Desarrollo, rendición de cuentas de la Gobernación del Meta y estructuración de un equipo programático que en el caso nuestro está hablando de que podemos hacer muchas cosas, que podemos depender de las regalías a partir del 20 en un proyecto que ya se presentó, que es iniciativa nuestra, que colaboramos con el presidente en ese tema y que pretende devolverle el 50% a los productores. Eso es difícil
o fue difícil en su momento porque esa torta era dividida en 32 pedazos. Y pues con todos estaban contentos. de la gente del Quindío, que no, pues les estaba llegando una platica ahí que nada que ver. Hoy creemos que ese 50%, por lo menos de las indirectas, debe volver vía regalías. Ya el proyecto empieza a avanzar en el Congreso. Empecemos pues con hacer toda la ambientación y demás. Y eso le daría la oportunidad de que el Meta tuviera un ingreso importante, porque mal que bien, a veces no nos gusta el tema del petróleo, pero históricamente y por décadas ha sido el mayor fuente de ingreso del departamento. Vamos a hacer entonces un pequeño corte, doctor Fernando, y después quiero que hablemos de ese tema. Regalías frente a educación, frente a los subsidios, frente a lo que tendría que ser el desarrollo de la región para dejar de tener un montón de personas esperando el subsidio cada fin de mes y poder tener realmente una región productiva. Estamos en Protagonistas. Continuamos con el doctor Fernando Sierra, probablemente candidato a la gobernación del departamento del Meta, y lo estamos cuestionando sobre todo lo que tiene que ver con la región, porque es la única forma de ver cómo manejarían ellos este chicharrón grande que tenemos. Estamos hablando de un departamento que tiene muchísima población desplazada por cuestión del conflicto, que no tiene industria realmente como las podríamos ver en Bogotá o en el eje cafetero, que tiene aparentemente unos grandes recursos, pero que esos recursos pasan derecho por el tubo o por la vía. ¿Qué hay que hacer para que esos recursos se queden acá de manera responsable y no con obras fantasiosas como las que se hicieron en algún momento en Puerto Gaitán, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos lecciones aprendidas y no muy, digamos, no nos podemos ufanar de todo lo que históricamente fue el tema de regalías, porque pues desafortunadamente aquí las dilapidaron totalmente, y este fue un departamento muy rico en cuanto al ingreso pues por vía regalías. Se decía primero que deberían entrar directamente a ciencia y tecnología, entonces se armó todo un proyecto para que todo se canalizara, por lo menos hablaban entre el 12 y el 15% para ciencia y tecnología, y el resto pues hablaban de infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Yo qué creo? A partir del 2020, pues el plan está estructurado para que escalonadamente nosotros lleguemos a ese 50, pero vamos a llegar al 25 con ese 50. Pues porque hay que venderlo ante el Congreso, en donde decirle, yo le voy a meter la mano al bolsillo, pero yo ya la doy sacando de a poquitos, para que no se sienta tanto, y es la única forma que pretendemos pues hacerlo en el Congreso. Habiendo los recursos, hay varias vías. O sea, primero tenemos las vías de lo que genera la industria petrolera, que finalmente son unos ingresos importantes para el departamento, en el entendido que llegaríamos a tener el 50%, que agarraríamos hasta el 15%, el 25%, el 35% y terminaríamos en el 50%. Ese es un ingreso importante que le va a generar al departamento en las proyecciones que hacían con el equipo del doctor Carrasquilla para el departamento del Meta, casi que en 7 billones de pesos año, y paulatinamente los iba a lograr subiendo, de acuerdo a algo que también es importante y es bueno resaltar. El WTI y el Bren han tenido una alza, hoy está fenomenal, importante, producto de todo el tema de Venezuela, porque curiosamente Venezuela va a tener que importar otra vez petróleo, producto de todo este tema que ya conocemos, y eso hace que el petróleo pase a ser un producto relevante, no con el barril que ellos promediaron en 90 y tanto cuando lo promediaron para el tema de presupuesto, pero sí podríamos hablar de un barril entre los 60 y 70 dólares, que finalmente es un buen precio, y no a los niveles por debajo de 50 que llegaron a caer. Habiendo los recursos, habiendo el tema de las ayudas internacionales, que de todas maneras hay que buscarlas en algo que no hay que ir a Harvard para eso, que las alianzas público-privadas le han dado al país la posibilidad de tener muchas obras,
Pues yo creo que un poquito de todo eso, lo que necesita un departamento ahorita es caja. ¿Caja para qué? Pues para hacer los proyectos que necesita, acabar los que efectivamente en la tierra de oportunidades de pronto podemos tenerlas y las podemos dinamizar, pero las que dentro del presupuesto nacional no tienen recursos, pues hombre, yo no veo por qué un candidato hable de tercera, de vías, vías de primera o de segunda o de tercera, si en definitiva no vamos a tener los recursos para ese rubro que se llama infraestructura. Menciono este rubros, hay dos cosas que no quiero dejar pasar por alto. Anuncian con bombos y platillos cerca de 500.000 millones de pesos para tumbar un coliseo y volver a hacer otro. ¿Está viejo? Por supuesto. Pero con 500.000 millones de pesos yo me pregunto cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales podríamos hacer para salvar nuestros ríos, que finalmente son nuestra fuente alterna de recursos, que son, pues, seguirían alrededor del turismo. ¿Usted estaría dispuesto a decir, va para atrás esto, ya no sacamos adelante este asunto y vamos a invertir en lo que necesita? Yo soy de los que cree que al ciudadano de a pie hay que darle soluciones tangibles. Y voy a decir también algo que de pronto suena difícil de decirlo, pero usted de pronto en una vía empolvada y de pronto con huecos camina, transita. Pero si usted está con un problema de salud, si usted está con un problema de atención primaria, pues usted no puede llegar, y lo voy a mencionar un caso, nosotros denunciamos 17 elefantes blancos en todo el departamento, que hay como 50, y el triste célebre, por ejemplo, hospital de Guamal, pues decía, vamos a derribar, y ya nos pasó, derribamos un hospital que funcionaba con precariedad, claro que sí, pero funcionaba. Hoy tenemos una inversión, 13.000 millones, creo que llegó el último informe, que no está sirviendo para absolutamente nada, y que el hospital tiene que sacar arrendar una casa al frente para atender sus urgencias. Yo no creo que tengamos que derribar, tenemos que priorizar. Entonces, ¿qué es lo que está necesitando el departamento? El departamento necesita dinamizarse comercialmente a través de ¿qué? Del turismo, del agro, del petróleo. Entonces tenemos que coger la conjunción entre todas esas y mirar a ver qué es para nosotros más rentable, pero eso lo hace un gerente. Eso no lo hace el tipo de la contratación, que espera que este contrato le dé tanta plata, pero que este otro le dé tanta plata, y que veamos dentro de eso cuál fue al final del ejercicio, cuál de los dos nos pudo generar más caja, entendiendo que se hagan bien las cosas. O sea, entendiendo que no vamos a hablar sobre contrataciones, ni coimas, ni demás. Yo no creo que debamos derribar un coliseo, una plaza, o es que tenemos muchos casos en donde, vuelvo y le digo, por ejemplo, otro, la galería en Acacias, semejante mole tan grande, y hoy el alcalde, lo estamos preguntando a los candidatos qué van a hacer con eso. Entonces son todo ese tipo de cosas. ¿Por qué derribamos la plaza del 7 de agosto? Sí, señor, estaba mal ubicada ambientalmente y demás, pero ¿hoy qué tenemos? Tenemos en San Isidro el lote encerrado, pero tenemos a todos vendiendo en 3 cuadras vendiendo. Entonces yo pregunto si efectivamente las soluciones son dadas. Y no hay que ser de todas maneras un estratega o un avisado político gerente para saber cuáles son las prioridades. Yo sí priorizaría, porque un pueblo y una región con gente sana es una gente que produce. Pues si usted nosotros tenemos un hospital que desafortunadamente es el hospital de toda la región. Pues aquí nos llega gente de Mitú, nos llega gente de San José, de abajo. Y porque es que históricamente hasta las agencias aéreas, usted que todos los aviones que van hacia abajo paran acá, de allá para acá y de aquí para allá, porque esto se convirtió como en la cabecera del llano. El segundo punto es la refinería del Meta. Extrañamente, todos hablan de la refinería, menos Ecopetrol, que es la empresa de petróleo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el afán de gastar plata en una refinería que a la empresa colombiana de petróleo no le interesa? Hombre, esto hay que decirlo, y es que eso fue el foco de corrupción más grande que existió en las administraciones pasadas. Ese el triste célebre Llanopetrol, que ya estamos, yo dije en una columna y no les gustó mucho, que en este ajedrez
cayó el alfil, cayeron los caballos, pero que falta el jaque mate. No porque vayamos a conseguir ahora o que nos puedan devolver los recursos, pero usted lo dice claramente, si a Ecopetrol no le interesa algo de montar un Barranca Bermeja aquí en el llano, con todo lo que tiene ya armado, yo no creo que esa sea la prioridad. Ahora, si viene un proyecto muy grande, con unos tiempos, con unos plazos establecidos, con unas reglas establecidas, con unos, digamos, unos rubros financieramente establecidos, y que eso le dé la posibilidad al departamento y al país de poder tener un segundo Barranca Bermeja, pues bienvenido sea. Pero ya hicimos funestamente un ejercicio en donde hoy ni siquiera creo que tenemos el lote, creo que lo único que quedó fue el lote, y eso salpicado de una cantidad de irregularidades que la verdad yo creo que ni socialmente, ni jurídicamente, ni políticamente será posible crear a inmediato plazo una refinería como la que pretendían en algún momento vender. Se está creando una costumbre, y es que para sacarle el cuerpo al control fiscal se están montando empresas mixtas. Entonces son empresas que no tienen el recurso, pero el gobierno dice, no, yo pongo el recurso, pero como usted va a manejar este recurso, entonces usted tiene en teoría tanto. Lo vimos con EDESA en su momento, que no tenía ninguna cosa, y que en ese momento tiene a muchos municipios con el agua racionada, diciéndoles no alcanza para más, esperen a ver porque no tenemos nada que ver. Pero veo que puede estar sucediendo lo mismo en Villavicencio con el alumbrado público y demás. ¿Usted como gobernador estaría en disposición de seguir las reglas de juego transparentes que implicarían licitación pública para todo ese tipo de contratos que dan a veces el espacio para hacer la trampa? Evidentemente que uno de los grandes males, por no decir el cáncer de Colombia, ha sido la corrupción, pero es indudablemente. Yo monté en días pasados el Pacto por la Transparencia a puertas de unas elecciones, y le dije, si usted quiere ser candidato, muestre su fiscalía, su procuraduría, su contraloría, muestre su declaración de renta, muestre su CIMIT, porque es que es increíble que usted tenga 18 infracciones siquiera, y muestre su data crédito, porque es que uno encuentra candidatos que tienen unos endeudamientos muy grandes. Entonces yo digo, si no maneja usted las finanzas personales, muy difícilmente va a poder manejar las finanzas públicas. Yo estoy de acuerdo en que primero el Pacto por la Transparencia hable de cero corrupción, de que haya todo el peso de la ley para la persona que trate de defraudar el Estado, que trate de buscar el torcido, busque la coima y demás. Los procesos de contratación tienen que ser transparentes y abiertos a todo el mundo. Yo no sé eso del último sistema que tenían, que se llama el Registro Nacional de Proponentes, o la ventanilla. Bastante costoso. Que es una cuestión que le daba la posibilidad que toda la gente monitoreara eso, pero eso tiene que ser absolutamente transparente. Yo miraría con lupa, aunque es un tema de la alcaldía de Villavicencio, todo lo que viene con el alumbrado público, porque eso ya creo que es un negociado de hace mucho tiempo, en donde yo sí lo miraría con mucho cuidado y con mucho detenimiento. Tenemos al lado de esto que, como existía la plata, se tenía la idea de que lo importante es que hagan, así roben, y la gente reconoce esto como una frase válida. Tenemos salones de clase que cuestan más de 250 millones de pesos. Cuando yo voy a buscar una casa en un conjunto, en donde pago el terreno, en donde tengo piscina, en donde tengo los baños perfectamente hechos, una cocina integral, no me vale 250 millones de pesos. ¿Qué hacer para poder investigar toda esa contratación o cambiar las reglas de juego para que la plata rinda y podamos hacer las cosas que se necesitan hacer? Dos cosas. Primero, la Fiscalía, a través de su programa Bolsillos de Cristal, creo que me acuerdo es el tema, evidenció grandes focos de corrupción en bastantes campos. Lo primero es el tema de los contratantes, la idoneidad de los contratantes
el histórico de esos contratantes, porque aquí curiosamente tenemos 3 o 4 que están debidamente identificados y que han sido los contratantes 15 años atrás. Entonces uno se preguntaría, ¿será que ni el Meta ni el país tiene personas diferentes que ejecuten obras, que las hagan, pero que las hagan bien? Es que vuelvo y digo que en el juego de la oferta y la demanda, si este cero te cuesta 100 pesos y lo vendes en 120, pues evidentemente pues tiene que haber una utilidad, porque no son fundaciones. Pero es el esfero que se proyectó con la misma estructura, y si fueron 100 eran 100 y no fueron 50, y no fue sino en plástico o fue de pronto en lámina, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que las cosas no sean absolutamente claras. Entonces, frente a los datos que usted me da, pues evidentemente que hay que ver dentro de los procesos de licitación qué está fallando, pero tenemos que llegar a que todas aquellas pliegos tipo que se montan tengan que tener el acceso a todo, pero que tenga un acompañamiento de la misma Contraloría, que la misma Procuraduría, que se sancione. Pero es que aquí tenemos, y lo dicen tristemente, aquella persona que defraudó Bogotá durante mucho tiempo, hoy vive en una, si bien es cierto, privada de la libertad, vive con unas comodidades y está negociando y demás, y vemos todavía muchas personas que dicen, bueno, yo me acojo a términos, digo tal, devuelvo la mitad, pero en el final del ejercicio, pues yo estoy 5 años en la cárcel, pero me voy con 30.000 o con 15.000 y digo que solamente tengo 15.000 y devuelvo la mitad. Eso pasa cuando hay un aparato de justicia que aquí en Colombia también es deficiente, y que todo es un compendio en donde uno ojalá pudiera resolver tantas y tantas inequidades que existen. Cuando yo hablo con algunas personas ya retiradas de la política, me dicen, aquí hay 2 trampas. Se inventaron la oficina de control interno y resulta que el gerente es el que viene ahí. Entonces, si le incomoda, lo saca. Y la segunda es que la Contraloría hace el ejercicio después de. Entonces, cuando ya se ha perdido la plata, hace la Contraloría ese ejercicio. ¿Usted estaría dispuesto a jugar las reglas al contrario? Decir, claro, mire, quiero hacer esto, revisen a ver si están de acuerdo. Es que sí tiene que ser. Uno estructura un proyecto y el proyecto va estructurado de acuerdo a unos plazos, de acuerdo a un flujo de caja, de acuerdo a unos presupuestos previamente establecidos. Yo creo que se tendría que ver el anteproyecto, y que fueran y lo revisaran y le dijeran, ah, sí señor, entonces esto se va a demorar 12 meses, el anticipo es de tanto, se da tal día, la entrega de la obra va a haber 3 entregas parciales, 4, qué sé yo. Pero eso tiene que cumplir y hacerlo antes de, y publicarlo, para que la misma ciudadanía le diga, venga, el Parque de la Memoria Histórica en Castilla, en el Castillo, que lo entregan a tiempo y que hemos ido a... y nada, que lo entregan y dijeron, lo vamos a hacer, es porque la misma ciudadanía va y dice, hombre, ¿qué es pasar? Ah, no, es que pusieron aquí un muro y lo maquillaron. A mí me llama la atención cuando usted menciona ese presupuesto, ese proyecto. Yo me pregunto, ¿quién elabora un proyecto para hacer un hospital, hacer una universidad, hacer una planta hortifrutícola, casos concretos de Granada, y no cae en cuenta que los 3 necesitan agua? ¿Cómo es que puede aprobar un jefe de proyectos, un jefe de planeación, algo que no tiene lo elemental? ¿Ustedes va a meter también la mano en eso, de pronto a escarbar qué fue lo que sucedió? En absolutamente todo. Es que vuelvo y le digo, ahorita vamos a empezar cuando, si Dios quiere y somos candidatos oficialmente, vamos a recorrer ahora los 17 elefantes blancos. Le doy un caso también aberrante, en San Juanito, el internado. Construido, totalmente terminado, y se les olvidó que eso tenía que ponerle energía y que traerla del Meta era más difícil que traerla de Bogotá. Entonces, cosas de ese estilo uno no le caben en la cabeza cuando dice, hombre, necesitaba agua, necesitaba vías, necesitaba electricidad. Eso es absurdo, eso es lamentable, eso da hasta risa decirlo, y que la gente en otro lado piense que se pueden hacer proyectos de ese estilo cuando no se prevén la cantidad de
digamos, de requisitos para que el proyecto llegue a feliz término. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con el doctor Fernando Sierra Ramos, quien probablemente va a ser candidato por el Centro Democrático para la gobernación del Meta. Luego de este corte quiero que hablemos un poco sobre la relación transporte, debiéramos tener unas vías férreas, debiéramos tener un montón de cosas, y sobre todo la industria. ¿Qué hacer para que tengamos una industria que genere empleo y genere desarrollo en la región? Continuamos en Protagonistas hablando con Fernando Sierra Ramos, probable candidato por el Centro Democrático. No lo anuncio como candidato porque todavía no han cerrado ustedes sus reglas de juego como partido. Quiero que hablemos de algo que nos preocupa a todos, porque es necesario. El dinero no da la felicidad, pero qué ayuda, diferente es llorar con el bolsillo lleno. ¿Cuál es su propuesta para generar riqueza a los habitantes del departamento del Meta? Bueno, yo creo que hay tres ítems o hay tres columnas vertebrales que a mi modo de ver deben ser importantes. El primero es que nosotros tenemos que dinamizar todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Tenemos pozos en explotación, tenemos pozos en exploración, tenemos unas reservas que finalmente, con todo lo que está pasando con Venezuela, deben llegar por encima del 1.000.000 de barriles, de los cuales el Meta fácilmente puede ser el 50 o hasta más de esa producción. Eso significa un ingreso de dividendos y de regalías para el departamento. Entonces eso es uno, obviamente armonizado con el tema ambiental, con el tema de las comunidades, con el tema de la mano de obra no calificada, etcétera, etcétera, para que no tengamos los problemas de Acacía, los problemas de Gaitán, etcétera, etcétera. Eso se tiene que dar. Dos, creo que este es un departamento agrícola. Y es un departamento agrícola porque evidentemente sus tierras son aptas, como lo dije anteriormente, para los cultivos agrícolas. Nosotros somos el primer productor de palma en Colombia, por unas personas que vinieron a hacer todo ese tratamiento, aunque es tardío rendimiento, pues lograron armar una estructura para el tema de la palma, pero también somos importantes en arroz, en trigo, en frutas, la yuca, que hoy está muy cara, curiosamente es muy cara, y hace 8 meses la botaban por ahí porque les costaba más sacarla que enviarla o procesarla, y creemos que la ayuda del Estado en lo que es asistencia técnica, en lo que es acceso al crédito, vuelvo y le digo que lo que es acceso a la tierra, le dé la posibilidad a ese campesino que no se envejezca el campo, porque usted ya ve que los muchachos ya no están quedando en el campo, claro, ya quieren ir a otras cosas. Entonces tenemos que industrializar ese campo. Eso armado a una política clara en donde dice que el agro, que la pelea va a ser por agua y por comida en el futuro, y que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo, pues eso nos tiene que dinamizar, pero es vuelvo y le digo, con ayuda en el Estado, que no valga más el fertilizante traído desde Asia que el que se compra desde Buenaventura, porque así pasa. Entonces, frente a eso, políticas claras del Estado para dinamizar el campo y para darle entonces toda la estructura del campo. Eso pasa por vías, eso pasa por puntos de almacenamiento, eso pasa porque el Estado también vea al campesino con otros ojos diferentes y le dé la posibilidad que genere esa caja que quiere el mismo campesino. Y tres, creo que es un tema del turismo. Yo le hago una reflexión. ¿Qué hace diferente Panaca o Panachi con Cubarral o con el Huéjar o digamos que el incipiente Ocarros, que finalmente son atracciones que por viabilidad son cuestiones de vender, pero que hay que empaquetar? La diferencia la hace es básicamente la gente. Gente emprendedora, gente que en un cañón monta 2 poleas y monta la gente, o le hace canopy o le hace rafting o lo que qué sé yo. Entonces uno dice, ¿será que nosotros no tenemos la misma estructura, por lo menos paisajística y de hidrografía,
para poder montar un gran parque acá y poder tener a esos 10 millones de eventuales visitantes para que no vayan a Melgar o para que no vayan al eje cafetero, sino que se vengan para el llano. Entonces yo creo que aquí ha habido la posibilidad de que tengamos grandes posibilidades en el lado del turismo y tenemos muchas cosas por hacer, pero entonces, ¿por qué es tan exitoso Caño Cristales? Porque evidentemente es una de las maravillas del mundo, pero es porque el paquete ya viene desde Bogotá, con un avión de Bogotá, pero entonces, ¿por qué no pasamos a ese avión que llegue aquí a Villavicencio, le hacemos Ocarro, lo subimos a la Laguna Santa Lucía, lo metemos a los rápidos en Cubarral, lo bajamos a esta hacienda que se me olvida el nombre, bajando aquí para hacia Puerto López, que se llamaba Marsella antes, pero que ahora le da la posibilidad de que se hagan actividades de campo, y empaquetamos todo ese señor y le metemos los quesos de allá y las rosquitas de Restrepo, o sea, hacemos toda una gran estructura para que ese turista vaya y haga y se entere de que hay varios planes para llevarlo finalmente a la Macarena. Déjenme decirle algo muy rápidamente. Hawái son 7 islas y Dol es una gran planta no, ni siquiera, es un gran cultivo de piñas en donde usted lo llevan en un helicóptero y desde el aire se ve una piña peluqueada. Y entonces usted lo bajan y dicen, esta es la piña grande, esta es la piña mediana, y lo sacan y el tren es de piña, y lo sacan al mall y le dan la camiseta de la piña, el dulce de piñas y el estero de piña. Y es un cultivo de piña. Entonces uno dice, aquí no tenemos. Aquí no empezamos. Maya, y tenemos vía a Casillas también algo que lo trataron de sacar adelante. Entonces yo digo, ese tipo de iniciativas tienen que tener dentro de ese paquete de turismo un gran emprendimiento para personas que nosotros podamos traer, porque es que vuelvo y le digo, hay departamentos y hay municipios que viven absolutamente del turismo. Bueno, y pero el turismo lo que hace es generar todo ese gran aparato productivo, porque hasta la señora que vende informalmente los pinchitos allá afuera, pues claro. Entonces, esa es una gran locomotora que puede ser dinamizada aquí en el departamento. Bueno, y se va a tener que encontrar usted con 3 situaciones. Conductores de camión que paran cada año por el costo de los peajes, por la situación de las vías, por la situación de seguridad, por un lado. Otro grupo de productores agrícolas que se sienten quebrados cuando hay o invierno o verano. Y un tercer grupo, una población que dice, voy a empezar un negocio y me extorsionan, me secuestran, me persiguen. ¿Cómo garantizar esa creación o esa generación de riqueza atendiendo esos 3 factores que son tan complicados en la región? Bueno, lo primero es seguridad. Seguridad, para no darle política, esa misma política de seguridad democrática fue la que le permitió a muchos colombianos ir a otras zonas en donde históricamente no se podía ir. Es que somos de memoria corta y se nos olvida que aquí en Chipaque cogían a la gente y se la bajaban del carro. Estamos hablando de 12, 20 años atrás. Pero lo primero es seguridad. Aquí hubo una reunión de altísimo nivel hace un par de meses, en donde vino el señor Carlos Slim, donde vino el señor de Natura, donde vino un delegado de Coca-Cola, y en donde decían, nosotros queremos apostarle a Colombia y queremos invertir a Colombia bajo 2 premisas básicas. Lo primero, seguridad. Démosle seguridad, que la gente ande sin que lo boleteen, sin que lo secuestren, sin que haya ningún tipo de acto terrorista y demás. Y lo segundo, la carga impositiva que tiene Colombia para las empresas. 30% y más. Es muy complicado hacer empresa en Colombia, y lo digo desde el papaje de empresario, porque el Estado se queda entre el 35 y el 39% de las utilidades de cualquier compañía. Eso hace difícil. Entonces, ¿por qué fue tan importante el turismo y por qué se dinamizó en los tiempos del presidente Uribe? Porque le dieron, haga usted hoteles, genere todo el tema de turismo, yo le hago una excepción de impuestos por 30 años. Eso está haciendo ahora el presidente Duque con los proyectos productivos. Entonces, yo creo que aquí hay una opción importante amarrado a unas políticas nacionales, y digo algo que puede ser también muy productivo, y es que un gobernador con gobierno nacional puede hacer muchas cosas, pero muchísimas cosas.
Y si vamos montados en la misma vía y bajo la misma dirección, podremos incentivar el tema del turismo, podemos tener el tema de agrícola, podemos hablar del tema del petróleo, podemos traer los recursos para acá, podemos buscar ayuda internacional. Entonces todo eso se da y ese gran competitivo de situaciones es lo que permite que esa generación de riqueza le dé dentro de esa gran torta al campesino en Mapiripán, con la seguridad de que salga y cultive, la posibilidad de a través de tema de regalías crear esa vía terciaria en donde le dé la posibilidad de sacar sus 3 carguitas de yuca y en donde tengamos la posibilidad de que este país vuelva a generar ese nuevo aliento que está esperando tras de 8 años de una transición en donde la guerrilla nos tenía secuestrados y que evidentemente es importante que ya tengamos paz y seguridad, pero que en donde toca avanzar mucho más para que la gente tenga esa confianza para poder invertir en Colombia. Bueno, conversamos muy rico hoy con el doctor Fernando Sierra, sin embargo, nos va a tocar hacer un segundo programa más adelante. Hay unos temas que me preocupan, el de la juventud, el de la calidad en la educación, que estamos bastante quedados, la tecnología, todo lo que es el mundo globalizado y nosotros viviendo todavía en un tercer mundo, y todo lo que tiene que ver con los dientes que se le van a dar desde el Estado a las instituciones para que cumplan con su tarea, que Cormacarena lo haga, que el Ministerio de Medio Ambiente lo haga para que realmente todo funcione. Entonces le agradezco habernos atendido en Protagonistas y nos queda pendiente entonces la siguiente reunión. ¿Sí acepta la invitación? Pero por supuesto, además se conversa sabroso, además hacemos un debate y un diálogo constructivo, que es lo que finalmente quiere el departamento, quiere aquel ciudadano del Mapiripán, allá en San Juanito, en donde esté, para que entienda que por quién hay que, digamos en su momento, expresar una intención acorde a unas políticas actuales y pudiendo pues construir entre todos ese gran proyecto que es el que necesita el metro. Protagonistas.